La palabra de Dios, Hechos 3 del 1 a 10. Hechos 3 del 1 al 10. Vamos a leer intercalado. Pedro y Juan subieron junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traída un hombre cojo que no es nacimiento, a quien poniendo cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para pidiendo limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo, le rogaba que le diesen limosnas. Pedro con Juan, riéndose en los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él les levantó atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso de pie y andó, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocieron que era él que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. En esta hora, oremos antes de escuchar la palabra. Oremos por el obispo para que él tenga el conocimiento y el poder de la palabra, para que nosotros, Señor, al recibir esa palabra, lo podamos recibir con un gran calor, y para que esa palabra sea vida en cada uno de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 정말 우리 안에 있는 예수 이름의 능력을 깨닫고 주 앞에 나가는 우리 모든 심령되게 역사하여 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 우리 감독님 입술에 성령으로 기름 부사 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력 더하여 주시옵소서. 말씀을 듣고 깨닫는 우리 심령 가운데 함께하여 주심으로 말미암아 주 앞에 나가기를 사모하게 도와주시고, 우리 모든 자들이 주님의 말씀 앞에 겸손히 듣고 깨닫고 하나님의 말씀을 정말 순종하는 우리 삶이 있도록 도와주시고, 예수로 말미암아 기뻐하는 우리 영혼에게 역사하여 주시고 함께하여 주시고, 성령으로부터 주시옵소서. 주님이 함께하여 주시옵소서. 성령으로 이끌어 주시고 함께하여 주시옵소서. Padre Dios, también el día de hoy, en este día santo que tú nos has dado para bendecirnos, nosotros hemos obedecido y hemos venido delante tuyo. Padre Dios, tú quien has salvado nuestro espíritu y has amado nuestro espíritu, y que nos has dado mucha gracia, y quien nos has dado la vida y la esperanza. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos, Señor, en el día de hoy puedan abrir sus corazones y puedan recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Lo que está en mí. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es todopoderoso. Él vino al mundo con el Verbo, y este Verbo se hizo carne y fue muerto en la cruz. Además, en 3 días resucitó y vino a nosotros a través del Espíritu Santo. Donde está el nombre de Jesús está su resurrección. Su justicia resucitó, así como su vida. Quien tiene al Espíritu Santo es lleno del nombre de Jesús. Aunque no tenga oro ni plata, si se tiene el nombre de Jesús, se es espiritual. Quien no es espiritual no puede conocer a Jesucristo. En nosotros únicamente debe estar la llenura del nombre de Jesús. Solo en la llenura hay poder. Quien tiene el nombre de Jesús es lleno del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo debemos manifestar su nombre. Quien tiene el nombre de Jesús debe tener perdón, debe ser lleno del corazón que anhela rescatar. Quien tiene el nombre de Jesús tiene poder y debe ser capaz de anunciar el nombre de Jesús. ¿Qué está en nosotros? ¿Es el nombre de Jesús o el nombre propio? Alcancemos el mundo con el nombre de Jesús. Amén. Dios es todopoderoso.
이렇게 수십 년 동안을 Nosotros hemos escuchado la misma palabra por muchos años 믿는다고 y hemos 주장합니다. dicho de que nosotros creemos esta palabra. 그런데 Pero entonces, 정말 믿으셔야 합니다. ustedes tienen que creer verdaderamente en esta palabra. 스스로 계신 자로서 Dios es el soy el que soy, quien vive por sí mismo, que estuvo desde antes de la eternidad y que estará por toda la eternidad. 그의 능력이 Que Él por su poder, nosotros podemos saber qué tan grande es su poder. 아냐는 Y también 영의 세계와 ese mundo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Y también con ese mundo que nosotros vemos con los ojos. 눈에 보이는 이 만유와 Y también esta creación y el universo que nosotros vemos con nuestros ojos. 그분의 Y todo esto, Él con su palabra 명령하여 le ordenó 그 que fuera hecho. 그 말씀에 Y toda la creación 순종한다. obedeció a esa palabra. 그대로 복종하여 Ellos obedecieron a esa palabra y desde el principio hasta ahora están respirando y viviendo. 우린 실제로 정말 La verdad es que nosotros tenemos que conocer esto 그 verdaderamente. 전능하신 하나님은 Este Dios todopoderoso, 그가 그의 능력으로 Él con su poder, 사람, 인류 verdaderamente, 지금까지 a la humanidad que desde el principio hasta ahora, si nosotros vemos el principio de la humanidad, 될 겁니다. la verdad pienso que veo millones y billones de espíritus, que Dios que puede salvar a cada uno de esos espíritus y puede alimentar a cada uno de ellos. 한 사람의 권리가 Por eso, la autoridad, el derecho de una persona es grande. 사람을 다 살리지 못합니다. La verdad es que ni siquiera el presidente puede salvar a todos los espíritus, o ni siquiera uno. Pero Dios es el único que nos puede salvar a nosotros, que nos puede alimentar. Hace que nosotros podamos tener nuestras pertenencias y que hace que nosotros podamos tener el gozo. 능력이 충만한 Él está lleno del poder. 그런데 우리가 그를 안다면서 Pero entonces, aunque nosotros decimos de que nosotros lo conocemos, pero si nosotros no tenemos una relación profunda y no aceptamos su autoridad, entonces uno mismo por su propio esfuerzo comienza a orar y trata de gritar y llora al orar. 그렇게 부르짖으나 Pero aunque clame y esté gritando de esa forma, y aunque llame a ese nombre, el nombre de Jesús, 인정하지 않아요. pero si no acepta la autoridad de Dios, si no acepta a Dios, 여러분의 밥그릇 가지고 entonces ¿qué solución tendrá esto? Pero entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un plato de enfrente de ustedes, si ustedes, yo creo que yo voy a comer, yo creo que voy a comer, pues no importa cuánto ustedes oren, pues ¿será que este alimento entrará en su boca? 인정해야 되는데 Ustedes tienen que aceptar a Dios. Pues si ustedes, ¿por qué no lo están aceptando? 세상 이방인과 다른 점은 Por favor, la diferencia entre los creyentes y las personas del mundo es que los creyentes aceptan a Dios, aceptan a Dios, aceptan de que Él es todopoderoso, de que Él es vivo, 일하시려고 하시는 모든 것을 y también 인정하시고 acepta de que Dios está orando. 이 성경은 오직 Si nosotros vemos la Biblia, podemos ver toda 인간들에게 la obra que Dios hizo por medio de los hombres, 그가 약속하시는 거예요. toda la promesa que Él hizo al hombre. 세상에서 속고 살아서 Pues la verdad es que hay muchas personas, como ya han sido engañadas muchas veces en el mundo, entonces pueden pensar, ay, Dios también me está engañando, y pues no tienen esa paz en su corazón. 하나님은 Pues la verdad es que Dios 그것을 다 하실 수 있는 분이에요. es el que puede hacer todas las cosas y hace que todo y se esfuerza para que todas las cosas sean hechas. Ustedes tienen que aceptar esto. Aunque ustedes con sus bocas dicen Dios y buscan a Dios, pero entonces como ustedes no aceptan a Dios, todo es destruido. También su familia, su negocio, todo. 하나님을 인정하세요. Por favor, acepten a Dios. Acepten de que Dios es todopoderoso. 그가
역사하시면은 Cuando Dios obra, 희망 주는 게 Él nos da la esperanza a nosotros. 창세 이후에 Si nosotros vemos a la humanidad 아무도 없습니다. luego de la creación, 잠깐 감을 쳤다가 살아난 사람, 다시 죽은 사람은 많아요. hay muchas personas que pues han muerto. 히스기야 왕도 15년 생명이 연장되기도 했습니다. Y también nosotros vemos uno de los reyes en la Biblia de que su vida fue alargada, pero eso no significa de que haya vivido pues por toda la eternidad. De esta misma forma, no hay nadie que haya vivido por la eternidad. 보내신 예수 그리스도 Pero Dios, por medio de Jesucristo que envió, vino a nosotros. 그가 늙어 Él vino a esta tierra y murió. Pero ¿será que Él murió por la enfermedad? ¿O murió pues por su voluntad? 30부터 33세까지 Si nosotros vemos para el hombre, desde los 30 hasta los 30 판단력, años, la sabiduría 능력이 y todo el poder y conocimiento que uno tiene, pues la fuerza, 가장 절정에 이른답니다. en ese momento, en esa edad, todas estas cosas llegan a su punto más alto. 그래가 이때 Por eso, desde ese momento, 이때 성공할 수 있는 길을 잡지 않으면 si en ese momento no escogen y no escogen el momento para poder triunfar pues en sus vidas, entonces en el futuro no lo van a poder hacer. 골든 타임이라느냐. ¿Por qué? Porque es el momento, es el golden time, es el momento más alto. 끝나는 거예요. Pues entonces en ese momento 예수님도 pues comienza a beber y pues perderá la oportunidad. De ese mismo momento el Señor 죄를 obró. 죄값은 사망이라고 하잖아요. Pues nosotros sabemos de que el pago del pecado es la muerte. Pero entonces en ese momento mataron a Jesús. 그의 가진 옷 Mataron a Jesús y también le quitaron toda la ropa. Y también lo enterraron en el sepulcro. 하나님이 그를 살리셨어요. Pero Dios lo resucitó a él 그래서 하늘로 올리시고 y lo enalteció en el cielo. Y también en este mismo momento Él también está en los cielos y también nos está enviando el Espíritu Santo. 우리에게 그가 선물을 보내시라. Él nos envía a nosotros el regalo, nos está enviando el regalo, el Espíritu Santo. Y sigue orando y sigue enviándonos ese regalo. 이 땅에 오셔서 우리 Y luego hasta ese momento en que Él venga a esta tierra y nos lleve a nosotros. 원수된 자들을 Y también vendrá a juzgar a sus enemigos. Él está preparando ese momento. 바로 이러한 능력이 하나님께 있으시다. Este tipo de poder lo tiene Dios. Él es el único. 예수라고 한 분만 El único Jesús es el único 살아계시지 않습니까? que ha vivido y ha resucitado. Si nosotros vemos a nuestros ancestros, todos ellos han muerto y también los reyes han muerto, pero el único que ha vivido y está vivo es Jesús. Pues si ustedes no conocen y creen esto, entonces no tendrá ningún significado. Si nosotros vemos en 1 Corintios 15 que dice que la resurrección, si uno no cree en la resurrección de Jesús, entonces todo lo que ustedes están creyendo es en vano y todo lo que ustedes están pidiendo está en vano. 수고하는 거 다 Y también todo lo que ustedes están haciendo por el Señor, entonces lo están haciendo en vano. 하고 말 것이다라고 Pero entonces esas personas que creen en Jesús serán las personas más 우리의 믿음은 bajas y serán las personas más tristes en este mundo. 정말 큰 Pero la verdad, lo que nosotros estamos creyendo es grande. Lo que nosotros estamos creyendo tiene el poder, tiene la vida y tiene la resurrección. 거기에 가장 Por eso, de entre ellos, lo más importante, ¿qué es lo más importante de ello? 중요한 이름입니다. Es el nombre de Jesús, es el nombre de Dios. 요한복음 17장 Si nosotros vemos en Juan 17, 13, 11 y 12, 고백합니다. el Señor, podemos ver de que Jesús le confiesa a Jesús, al Padre, diciendo, ese nombre de Jesús que me diste a Madre, 제자들을 우리 que me diste, haz que ese nombre sea dado a ellos, a mis discípulos, 우리와 y haz que ellos
puedan ser uno como lo eres tú y yo. 진리입니다. Pero esta verdaderamente es la verdad. 아버지의 이름을 Ese nombre del Padre 같이 que me has dado, haz que ese nombre pueda ser dado a nuestros santos, a mis santos, para que todos ellos puedan ser iguales, sean uno como lo somos tú y yo. ¿Por qué? Porque esto es el cumplir la palabra, porque esta es la promesa de la palabra. O sea, es el recibir el nombre del Padre. 이름을 Nosotros al obtener el nombre del Padre, que por medio de ese nombre, 하나님과 아들과 por medio 하나이 되게 하다. de que el Padre, el Hijo y nosotros vamos a ser uno, 하나. ser uno. 예수는 Jesús, Él 그에게 dijo 그의 나라가 있고 que Él tiene el reino de los cielos, de que Él tiene el poder y de que tiene la gloria, pero la verdad las personas se sorprendieron a esto y también lo que pues vendrá en el futuro por su gloria es el Espíritu Santo. Es algo grande que verdaderamente 다 놀랍니다. todo el mundo se sorprenderá al ver esto. 예수 뭐라고 가르치셨죠? Pero Jesús, ¿qué fue lo que Él enseñó? 권세와 영광은 Que todo el poder, la gloria y todo se ha dado al Padre. 것을 아들에게 주셨다. Que todo lo que el Padre tiene fue dado a mí. 영광은 Que el poder, la bendición, el poder, todo fue dado por Dios. Entonces también el Dios, el Señor nos dice, ustedes son personas heredarán, 영광을 que son personas que heredarán el poder y la gloria del Padre. ¿Será que ustedes tienen la esperanza sobre esto? De obtener ese cielo, de tener esa autoridad, de tener esa gloria y ese poder. 기대고 있냐? ¿Tienen esa esperanza de poder obtener esto? Si nos vemos en Romanos 8, 16, desde el 15 hasta el 16, podemos ver de que nosotros hemos sido hijos de Dios, pero esto ¿quién lo testifica? El Espíritu Santo. 하나님의 후사, 곧 상속. ¿Qué significa ser hijo? Es el heredero, es el heredero del Padre, el que recibirá el poder y la gloria. O sea, somos personas herederos del Padre, de que vamos a recibir esto, que para que nosotros podamos heredar, 함께 받아야 할 것이니라. que para nosotros heredar todo eso tenemos que también recibir el sufrimiento. Pues si en esta tierra nosotros recibimos el sufrimiento y si somos personas de que esperamos por el alimento, 내가 상속. la verdad nosotros no podemos hacer y no podamos, en esas personas no podrán tener la autoridad y el derecho de recibir esa herencia. 깊은 마음이 있는지 Y que si verdaderamente, si tienen la sabiduría, si tienen la esperanza en el Señor, 내가 있는지 si tienen la esperanza y la paciencia para recibir y heredar esto. 그래서 신앙생활은 Por eso, ¿qué es la vida de fe? Es sostener hasta el final. ¿Por qué? Porque el que sostiene y tendrá la salvación. Y también por eso nosotros vemos esas palabras. 나라와 권세와 영광이 다 Por eso, pero entonces el Padre tiene todo el poder, la gloria. 그걸 주소. Pero entonces, y todo el reino está en el cielo, en el Padre. Pero entonces como esta gloria, este reino y este poder fue dado al Hijo, 영광을 entonces también el Señor recibe completamente esto. Por eso si nosotros vemos en Mateo 26, por eso dice, todo ese poder es que yo he recibido de ti, Padre. 주노라. Yo se los doy a ustedes y vayan ustedes a todos los lugares, a todo el mundo y den en el nombre de Jesús el bautismo. Y también las personas que reciben y creen en Jesús, entonces verdaderamente reciben la salvación y yo estaré en ustedes hasta el final. Esto es lo que nos dice en Mateo 28. 유행가처럼 La verdad muchas personas han escuchado esto como algo que es pasajero, pero la verdad es que esta es la verdad.
이름에 대한 권위를 주지 않고 Como no están dando la autoridad al nombre de Dios, 이름에 대한 entonces no están dando la autoridad a su palabra. 예수 이름을 그렇게 수십 년 동안 Pero entonces hasta tantos años han verdaderamente clamado el nombre de Jesús. Pero entonces todo será en vano. ¿Por qué? Porque están menospreciando la autoridad y el poder de ese nombre. 아버지가 내게 주신 이 권세 Por eso que el Hijo del Señor, ese poder que nos ha dado, Padre, esa autoridad, ese nombre que me has dado, ese reino, el poder y la gloria 저희도 que me has dado a mí, dáselos a cada uno de ellos para que ellos puedan ser uno como lo somos tú y yo. 처럼 또 Ser uno como es el Padre y el Hijo. 기록을 하신다는 Y del deseo de que nosotros también seamos iguales a Él. 것과 같고 Para que nosotros seamos iguales del Padre, seamos iguales del Hijo. 우리와 하나의 Y para que nosotros verdaderamente seamos uno. 여러분 하나가 못 Por ello, queridos hermanos, ¿qué es el ser uno? 하나가 뭐고 Es el ser uno en el corazón. 동심이가 뭡니까? También, ¿qué es el unirnos todos juntos? 권리다 덤 No es el hecho de como, ay, es tener el poder y pelear por el poder y la gloria, sino que verdaderamente es unir nuestros corazones en uno. 하나님이 우리를 사랑하시면 De la misma forma como Dios nos ama a nosotros, el Hijo también nos ama a nosotros. Por eso nosotros de la misma forma amamos al Padre y amamos al Hijo. 그 이름을 주시는 것은 El hecho de que nosotros te recibimos el nombre, ese nombre, es el hecho de que nosotros queremos estar junto con Él. 그래서 정말 예수 이름을 Por eso verdaderamente tenemos que recibir el nombre de Jesús. 얻으신 Tenemos que heredar el nombre de Jesús. 아버지의 마음을 Que el Señor que verdaderamente recibió y heredó ese nombre, Él verdaderamente manifestó así a las otras personas de la misma forma, exactamente como el Padre ha dicho. 목숨까지 다 Y también hasta dio su vida por ello. 이와 같이 De la misma forma, 것은 똑같이 el Señor nos da a nosotros ese nombre. 아들에게 주시는 Y por eso de la misma como forma de que el Padre le dio ese nombre al Hijo y que el Hijo tuvo su voluntad y también hizo su pensamiento junto con Él. También de la misma forma nosotros tenemos que ser uno. 아버지와 아들 De la misma forma como el Padre y el Hijo fueron uno, tuvieron una misma voluntad. De la misma forma, nosotros tenemos que tener verdaderamente la misma voluntad, tenemos que tener la misma gloria y el mismo poder. Pues ¿será que así es posible? Si nosotros vemos a los labradores, en 동사 접은 사람은 quienes ellos al poner la semilla, la verdad podemos ver de que ellos verdaderamente sufren ellos. 짓는 동사꾼들 Si nosotros vemos a los labradores y a sus familias, 도로 태양 나온 사람들 pues también esas personas no pues han aprendido y estudiado. Pues aunque hoy en día pues hay personas que salen de la universidad y pues todavía son obreros. Pues la verdad, cuando yo era joven, habían varias personas. Ya pues habían variamente 6 personas que pues ni siquiera entre nosotros, de que ni siquiera habíamos graduados de la primaria. 그렇게 La verdad éramos personas que no podíamos, pues no tenían la oportunidad de estudiar. 그건 무식하죠. De que la verdad en la sabiduría éramos personas ignorantes. 동사꾼들은 Pero nosotros vemos pues a los labradores, podemos ver, pensar y tener un estereotipo de que no han estudiado y pues que no son sabios. Pues la verdad, si ellos hubieran estudiado, yo creo que la verdad ellos no hubieran sido labradores. Pues la verdad, si ellos hubieran sido sabios y hubieran sido inteligentes, no creo que ellos hubieran pues labrado pues todo el año, pues porque es tan arduo el trabajo de sembrar y hacer crecer en eso. Pero como ellos no han aprendido, entonces como ellos no pueden usar pues la cabeza y para trabajar, ellos tienen que usar su cuerpo. Pues si nosotros vemos también, pues nosotros vemos como hoy en día muchas personas, como casi todos salen de la universidad, la verdad, en el campo pues no hay personas que trabajan. 그 농사 접은 사람은 농사 Pues entonces la verdad, las personas que han labrado conocen verdaderamente qué tan difícil es el sembrar y también saben en qué tiempo tienen que pues sembrar.
호미로 메고 Y también si tienen que poner pues el palo en las ramas, 이게 다 pues entonces conocen y saben en qué tiempo tienen qué es lo que la planta necesita. Y pues la verdad, qué tan difícil es eso, es tan arduo el trabajo de que la verdad es que todo el día, todos los días están afuera en el campo 랩을 맨다고 그래요. mirando las plantas. 번째는 이제 맨주먹으로 풀 Y también luego de 보면 눈이 다 잎혈을 다 ver de las plantas después de varios tiempos de que crezca, tienen que pues trabajar con sus manos y quitar todas las ramas. Y también si vemos los ojos de los labradores, la verdad están rojos porque tienen que concentrarse tanto en pues arrancar las plantas de lo que necesitan. 이 모를 심을 때부터 주인이 La verdad es que el labrador, desde el momento en que siembra hasta el momento en que cosecha, el labrador conoce qué es lo que tiene que sembrar. Y la verdad, el labrador tiene que tener el mismo corazón de que siembra para poder crecer. Pero entonces, pues la verdad es que ese fruto al ser cosechado tiene que tener la misma voluntad del labrador. O sea, que esa semilla, ese fruto tiene que tener la misma voluntad que tiene el dueño. ¿Por qué? Porque ese sería el verdadero labrador. Pues si nosotros vemos luego de que el grano ya es recogido, nosotros vemos que por medio del aventador comienzan a separar los granos y las pajas de entre las semillas. Pero entonces yo cuando era joven, en ese momento, pues yo aventaba con el aventador. Pues entonces nosotros pues entendí de que la paja verdaderamente tiene que volar, tiene que quitarse, tiene que separarse de los granos. Pero la verdad es que si digamos hay un grano, de que si hay una de las pajas que no quiere salir, pues entonces en ese momento yo los cogía por la mano y los botaba. La verdad, ¿qué es lo que la palabra nos dice? ¿Qué dice el Señor? El que viene detrás mío tiene su aventador en su mano, que limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Que nos dice en Mateo, que también si nosotros vemos que nos dice que el Señor vendrá a juzgar, que vendrá a aventar con el aventador. Pues la verdad es que nosotros en este momento podemos ver muchas personas que rinden el culto, pues también que ofrendamos, que alabamos al Señor juntos, que también venimos a la iglesia y decimos Señor, Señor, y también oramos y también servimos en la iglesia. Pues la verdad, en el final del mundo, el Señor usará el aventador. ¿Será que nosotros podemos sostener al ser aventados? Pero entonces en ese mismo último final, en la última era, ¿será que nosotros podemos sostener y seguir hasta el final? Por eso el Señor siempre nos dice a nosotros, aunque 10 personas, 10 vírgenes esperaron, 5 de ellas entraron, 5 de ellas no entraron. O sea, usará el aventador. Por eso yo siempre le he dicho a ustedes, hay en toda la palabra, en toda la palabra hay 2 versículos que verdaderamente que yo temo. Es Hebreos 10:26, que dice de que el hecho de que en ese momento, luego de que uno conoce la verdad, pero si uno deja, aunque uno conoce, ¿qué dice ahí? Sí, pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecadores. Entonces, ¿esto qué significa? Aunque nosotros hemos conocido todo esto, si nosotros conocemos todo esto, todo el conocimiento, pero digamos, si nosotros pecamos voluntariamente, o sea, no hay nada que esa persona pues
pueda tener el perdón. 실수를 이루었기 때문에 O sea, porque el Señor no podrá venir otra vez y puede ser sacrificado y volver a derramar la sangre. Pues que dice, no hay que dar más sacrificio por los pecados. 들어가는 것이 무서울진저 그래서 Por eso el Señor que nos hizo es 이 temeroso de caer en las manos del Señor. Verdaderamente nosotros podemos ver en la palabra que tan temerosos hay muchas palabras que nos dan temor. Por la verdad nosotros podemos sobrepasar todo esto. Podemos superar todo esto. 극복할 수 있어요. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor. 그러나 십계명에도 말씀했습니다. También que nos dice en los 10 mandamientos, también el que los que idolatran, 끝나. aunque las personas que idolatran, esa maldición vendrán a su tercera 나는 죄 a su tercera generación y pues terminar esa maldición. Pero que nos dice el Señor, pero el tercer mandamiento es el menospreciar es el nombre del Dios, no tendrá el perdón. ¿Por qué? Porque eso irá hasta el final, porque eso no podrá resolver. 아는 지식을 받으노. Luego de las personas de que conocen esa verdad, pero el que peca no tendrán el perdón. Por eso nosotros estamos haciendo el conocer la voluntad de Dios. No es el hecho de seguir a su propia fuerza, y aunque usted no te esté tratando de hacer con sus propias fuerzas y servir, pero la verdad su corazón, su espíritu se secará y después caerá. 그래서 나는 하나님도 Por eso yo siempre le he dicho a ustedes por medio de la Berea, conozcamos la voluntad de Dios. Tenemos que seguir la voluntad de Dios. 하지 않습니까? Por eso también si nosotros vemos a los niños, ellos siguen la voluntad del Padre, siguen la voluntad de la Madre. 저에게도 줘. Pero que dijo el Señor, de la misma forma como tú me has dado tu nombre, haz que ellos puedan tener tu nombre para que podamos ser unos como lo somos tú y yo. Por la verdad, Jesús, quien vino a venir a esta tierra a salvarnos. Y nosotros quien recibimos ese nombre y al Padre que envió a Jesús, tenemos que tener la misma voluntad, tenemos que tener la misma esperanza. 아이 되게 하옵소서. O sea, el Señor dijo, haz que nosotros seamos uno. 세상에서 빨리 데려가기를 위해서 No es el hecho de que ellos reciban el nombre de Jesús para que ellos sean llevados al cielo, sino para que sea la palabra de Dios sea cumplida. 오늘날 서로가 Por favor, nosotros en esta hora nos estamos diciendo 오늘 밤에도 키를 들고 que nosotros verdaderamente nos amemos unos a otros. Pues lamentablemente, pero si el Señor en esta noche trae el aventador, pero lastimadamente no habrán personas que no nos podemos ver por toda la eternidad. Pero que nos dice el Señor, hay personas que estarán en el mismo campo, pero uno será alzado y el otro no. Pero aunque uno esté trabajando los dos al mismo tiempo, pero uno será alzado y el otro no. 그대로 남아 있다는 게. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. 둘의 이 한 이부잘 Aunque dos personas estén acostadas con la misma cobija, uno será llevado y el otro no será dejado. 당신의 기억을 쭉 Por favor, ¿será que usted verdaderamente vivirá como esa paja y serán tratados y al final como esa paja? ¿Cuál es la razón por la que el Señor nos da a nosotros el nombre de Jesús? 권위가 떨어지면 당신 Si verdaderamente ese nombre de Jesús pierde su derecho, su autoridad, entonces usted no tendrá más opción que ser destruido. 욕되게 하고 Nosotros no podemos dejar de que el nombre de Jesús sea ofendido, de que la autoridad sea ofendido. 이걸 누가 Por favor, queridos hermanos, 왜? 와서 사람 생각한다면 말이요. pues la verdad si nosotros pensamos en los pensamientos humanos, 사람 생각하면 벌써 끝났을 거예요. la verdad, con esta situación que está pasando en este momento en esta iglesia, desde marzo, desde el momento de que 그때부터 el pastor Kim Soo-young fue bajado de ser obispo. 자기 얘기한 소리 들었어. Yo la verdad, pues lo que esas personas están diciendo, 죽을 줄 알았다는 게. ellas dijeron de que pensaron de que yo iba a morir, pues por tener, pues el enojo, pero la verdad ellos no pensaban que tan saludable estaba yo. Pues eso es lo que ellos dijeron de mí, de que yo iba a morir al escuchar de que el obispo Kim Soo-young iba a ser bajado de ese puesto.
Por la verdad, miren, 여러분 교회들 근방에 있는 교회들 보시죠. si ustedes ven a las iglesias a su alrededor, por la verdad, las personas que se han esforzado, otros pastores, por los pastores que se esfuerzan por 20 años, verdaderamente, a reunir a más de 1000, a más de 100 miembros de la iglesia. Por la verdad, 얼마나 크겠는가. yo cuando vi que los miembros de nuestra iglesia se alejaron, muchos de ellos se alejaron, la verdad me sorprendí. 아닙니다. Pues la verdad, no sé, el hecho de que yo, 얼마나 크겠는가. pero la verdad, me sorprendí mucho al ver esto. 나는 떨어진 사람은 떨어지고 Pues la verdad, 나간 사람은 나간다 할지라도 aunque las personas que decidieron pues dejar y al salir, pues la verdad lo puedo dejar, pero la verdad, las personas, yo también he tenido un corazón y dije como, tengo que estar despierto por las personas que quedaron en nuestra iglesia, y por eso yo dije como tengo que orar más y ser más espiritual por esas personas que se quedaron. Pues la verdad, esto no es lo que un deseo de la carne. Por la verdad, estas son las personas que el Señor me ha dejado, que me ha puesto a mí. Aunque sean solamente 10 personas, o que sean personas, o ni siquiera sean 10 personas, yo estaré con ellos, como lo hizo Abraham en ese tiempo. 붙들라고 Pero pues yo la verdad, yo te sostení por esas solas personas. ¿Por qué? Porque es el momento en que yo caigo, entonces esas personas también caerán. Por eso yo estoy sosteniendo en ese momento y verdaderamente estoy teniendo esa paz que viene del Señor. 가장 중요한 것은 Por eso en esos momentos lo más importante 내가 하나님과 마음을 갖추면 es tener el mismo corazón con el Señor. Pero el Señor, por la verdad, el Señor no pensará como ellos, qué lástima que ellos salieron, yo también los votaré a las personas que dejaron. Esto no es el pensamiento del Señor. Pero entonces si nosotros vemos a los 10, pues a los 10 que fueron enfermos, el Señor que le dijo, solamente uno de ellos, pues regresaron. Entonces Él dijo al que regresó, el Señor que les dijo, ¿dónde están los 9 que fueron sanados? Pues la verdad el Señor sostuvo a esa una persona que sobró. 아버지와 아들과의 De la misma forma como el Padre, el Dios y nosotros tenemos solamente un corazón, tenemos que conocer uno. Pero la verdad, si yo no hubiera conocido la voluntad de Dios, no hubiera sostenido verdaderamente hasta el final. 왜 그럴까? Pero, 예수 이름을 queridos hermanos, ¿por qué ¿Por qué es esto? El Señor que nos hizo, Él hace que nosotros recibamos el nombre de Jesús para que nosotros seamos uno. ¿Qué es lo que está dentro de nosotros? Está en el nombre de Jesús. 요한복음 1장 10절에 보면 Si nosotros vemos en 1 Juan, las personas que se unen a ese nombre tienen la autoridad de ser hijos de Dios. Esto es lo que nos dice en Juan 1. 그 이름을 믿고 영접한 Pero las personas que se unen a ese nombre, 다 영접했다고 생각하는지 모르겠어요. todos ustedes verdaderamente conocen de que ustedes han unido con el Señor, con el 나는 20년 동안 nombre del Señor. 못한 사람 많습니다. 왜 그러냐면은 Pero la verdad hay muchas personas que luego, aunque hayan venido a la iglesia más de 20 años, no se han unido en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué es esto? Porque piensan de que Jesús es como la imagen que sale en la pantalla. Pero la verdad es que el hecho de que si nosotros somos unidos a Dios, que en 2 Corintios que nos dice que nosotros somos sellados por medio del Espíritu Santo. De la misma forma como los animales en el pasado fueron sellados con el fuego. 불에다 벌겋게 달고 가지고 Luego de que el hierro en ese momento, en el pasado, pues ellos 화살했죠. calentaron el hierro y pues quemaban, pues sellaban a los 가인을 만나 animales, o sea, son sellados. 치는 겁니다. 그러면 이 상처는 Por eso pues son quemados, o sea, tienen esa cicatriz en sus pies. Entonces, la verdad, esa cicatriz no desaparece hasta el momento en que muere. 바로 이런 인마지는 O sea, nosotros de la misma forma somos sellados por toda la eternidad. O sea, somos pertenencia del Señor. 근데 그
예수 이름이 우리 속에 Pero digamos, como si de la misma forma que el nombre de Jesús entra en nosotros, nosotros somos sellados, que nos dice 2 Corintios 1, que nos dice nosotros somos sellados por medio del Espíritu Santo, que nos aguarda por medio del Espíritu Santo, 보증으로 성령을 주셨다 그랬어요. que nos sella por medio del nombre, que nos da un nombre de Jesús y nos da la garantía por medio del Espíritu Santo. Pero entonces la verdad, ¿cuántas personas que rompen la garantía que tienen? Pero entonces luego, ellos, al menospreciar esa garantía, entonces no van a volver a poder obtener ese objeto cuando quieran. Pues la verdad, cualquier cosa que ustedes compran, lo obtienen, traen la garantía. 인정하지 않으면 Pero la verdad, si ustedes no aceptan esa garantía, no tiene ningún valor. De la misma forma, nosotros somos sellados por medio del nombre de Jesús. O sea, 투영해서 화면에 있다가 no es el hecho de que el nombre de Jesús sea como esa imagen que sale en la pantalla y se desaparece, sino que nosotros somos sellados y luego tenemos la garantía por medio del Espíritu Santo. 많지 않아요. La verdad, no hay muchas personas que en las iglesias que no reciben el Espíritu Santo, que verdaderamente claman el nombre de Jesús por más de 20 años, que verdaderamente ni siquiera han recibido el Espíritu Santo. 그러니 자 예수 이름에 Pero la verdad, las personas que necesitamos una garantía al ser sellados en el nombre. Necesitamos esa garantía. Por eso hay muchas personas que dicen que verdaderamente que tienen una vida religiosa y luego caen y dejan al Señor. 그럼 또 성령을 받아도 Pero la verdad, las personas también que reciben el Espíritu Santo. Pero la verdad, luego de ser sellados y recibido esa garantía, pues rompen esa garantía y verdaderamente menosprecian al Señor. Pero entonces el Señor que nos dice, 거역하지 마라. no menosprecien, no blasfemen al Espíritu Santo, no blasfemen al Espíritu Santo. 그러면 금세와 내세 산 받을 수 Porque a ustedes así no van a poder recibir la gloria y la bendición en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no tienen el nombre de Jesús. 준비하지 마세요. 주일학교 때부터 예수 이름 부르던 사람이 Por favor, hay muchas personas 탑배해야 돼가지고 que verdaderamente clavan el nombre de Jesús. O también hay muchas personas que ni siquiera que verdaderamente que en el momento que antes creyeron en Jesús y vinieron a la iglesia, pero ahora no lo están haciendo. 이게 잘 믿는 사람이라고 여기지. Pero la verdad, nosotros no podemos decir también a las personas que están en la iglesia y que alaban con todas sus fuerzas, que creen en Jesús, que tienen esa garantía. Por favor, las personas que verdaderamente han unido en ese nombre, tienen que ser testificados por medio del Espíritu Santo. 내가 성령으로 증거하냐. Tienen que llegar a tener ese testimonio por el Espíritu Santo, que nos dice en 1 Juan 5, el Espíritu Santo, que la verdad que no tiene la garantía del Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo no puede tener la vida eterna. 항상 능력이 혹시 Por eso la verdad, aunque uno verdaderamente en este momento, aunque haya recibido el Espíritu Santo, recibe el poder y no tiene muchos poderes, pues la verdad, la persona tenemos que tener en cuenta que somos el templo del Señor. 더럽히면 이런 Pero entonces, ¿qué nos dice el Señor? El cualquiera que ensucie ese templo, en que menosprecie ese templo, verdaderamente Dios abandonará a esas personas. 3장 16절 Por eso si nosotros vemos en 1 Corintios, 얼마나 무섭습니까? ¿qué tan temeroso es esto? Es algo exacto, la palabra de Dios es algo exacto. 여러분들의 Por favor, 구경꾼 마냥 돼 있는 queridos hermanos, no hay verdaderamente ningún beneficio, ningún significado el estar Señor, a creer en el Señor a medias. Tenemos que verdaderamente depender del Espíritu Santo. Tenemos que recibir verdaderamente el Espíritu Santo. Y tenemos que recibir el Espíritu Santo, tener ese testimonio, esa garantía de que nosotros hemos recibido al Señor, que hemos creído en el nombre de Jesús. 그러니까 다 Por eso,
재산도 있다가 없어질 수 있어요. También si nosotros vemos, 화려한 옷을 si nosotros vemos en este mundo, también, digamos, esas riquezas que acumulamos en el mundo verdaderamente desaparecerán. También la ropa que, digamos, que fue nueva, también, pues, será, 이제 다시 다듬어 se envejecerá y después tendremos que botarlo. También la casa donde nosotros estamos viviendo al pasar el tiempo, pues, se pudrirá y también tendremos que irnos a otra casa. 내게 끝까지 Pero la verdad, 있는 게 뭔지 아시죠? ¿qué es lo que nosotros tenemos hasta el final? Por favor, escuchen bien. ¿Qué es lo que nosotros tendremos hasta el final? Es su vida. 그러니까 다 살려주세요. 살려주세요. Hay muchas personas que dicen, ay, sálveme, sálveme, llévense todo lo que ustedes quieren, pero por favor, no me mate. 목숨이에요. Lo único que nosotros tenemos que hasta el final es la vida. 내게 있는 것이라는 것은 Lo que yo tengo, verdaderamente lo que yo tengo es lo que está en mí. La verdad es la vida. Aunque nosotros podemos decir lo que nosotros tenemos una casa, yo no tengo, pues tenemos una riqueza. Pues la verdad todas esas cosas son temporales. 내게 있는 것은 Por eso lo que nosotros tenemos, lo que yo tengo es la vida. 여기서 지금 제자들이 Si nosotros vemos la palabra que nosotros leímos en el día de hoy, los discípulos fueron al templo a orar, pero había un cojo que era pues cojo desde el nacimiento. Pues como era cojo, obviamente él no trabajaba, entonces pues él pues iba al templo a pedir las limosnas, y luego en ese momento él vio a los discípulos. Entonces el que dijo, el Pedro que dijo, no tengo plata ni oro, pero él no tiene plata, no tiene dinero para darle a él. O sea, ¿por qué ellos esto no quedará hasta el final? Entonces, pero lo que yo tengo, ¿qué es? La vida. ¿Qué es lo que él tiene? Es la vida. 그러니까 지금 Por favor, que los hermanos, ¿cómo están viviendo? Por favor, pongan atención. 목숨 내게 있는 Lo único que él tiene es la vida. O sea, lo único es lo que la palabra nos dice. Lo único que uno puede tener hasta el final es la vida. No hay otra cosa más preciosa que esto. 그래서 이게 원문대로 하면요. Pues si nosotros vemos en la Biblia original, está hablando sobre la vida. Es algo que es lo mismo que la vida. Que el nombre de Jesús es lo mismo que mi vida. 한 가지라 이 말이에요. O sea que el nombre de Jesús y el nombre de Jesús y mi vida son uno. 하나님과 내 생명과 Que la vida y el nombre de Jesús es lo mismo. O sea, sin el nombre de Jesús uno no tiene la vida. 목숨이 있는 거예요. 자기 영혼이 있는 겁니다. O sea, las personas que creen en Jesús son personas que tienen la vida. O sea, lo que no tiene el nombre de Jesús no tiene la vida. 내가 내 목숨을 내게 주는 Entonces, ¿qué le está diciendo? Yo te voy a dar mi vida. Estoy dando el nombre de Jesús, lo único que yo tengo. Entonces, pues la verdad uno puede pensar, es decir, como 겁니다. 일어나. uno va 마음으로. digamos una persona que ha orado mucho y pues que va al monte y ora y luego le dice, pues digamos a un cojo, pues con el orgullo, le dice como levántate, pues con ese orgullo. 힘을 줘야죠. Pero entonces ese cojo no se levantará. ¿Qué es lo que uno tiene que dar? Le tiene que dar su vida para que ese cojo pueda levantarse. La verdad, uno tiene que dar la vida. 내가 내게 있는 것 Lo único que yo tengo, lo que yo hasta en el momento, así lo que yo tengo es el nombre de Jesús. Yo te voy a dar lo único que yo tengo hasta el final. Que dijo el Señor, de la misma forma como nosotros somos uno como el Padre. Somos uno con el Padre como el Hijo. Lo único que yo tengo para darte. 주노니 Yo te doy esa autoridad. 바로 내게 있는 걸 내게 주노니 Te voy a dar lo que yo tengo. O sea, ese es el nombre de Jesús. Le dicen el nombre de Jesús, levántate y camina. Y luego ese cojo se levanta y camina. Pues esa es la razón por la que los prodigios y los milagros ocurren. No es el hecho de como, yo te voy a tener esto y voy a tener lo otro. 오늘 하나님
Hay muchas personas que son tacaños en el día de hoy delante del Señor. Dicen, ay Señor, dame más, dame más. Pero la verdad, ¿qué milagros tendrá esa persona? 있는 것, 내 목숨 같은 것. Uno tiene que dar su vida. Tiene que dar algo lo mismo como su vida. 다 인맞았으면 Uno luego de ser sellado en el nombre del Señor, 목숨과 하나입니다. la vida de Jesús y yo somos uno. 내 생명은 Mi vida y el Señor somos uno. Por eso, entonces nosotros, ¿quién es el Señor? ¿Quién es Dios? Es el único que me puede dar la salvación. Es el único 하나님이라 한다 이 말이에요. Dios. Ese es lo que nosotros hemos aprendido y creído. 예수 이름으로 우리가 걸어가요. Le está diciendo en el nombre de Jesús, levántate y camina. 여러분 모든 다 Ustedes ahora pueden pensar que pues las personas sean cerradas y pues hay personas que verdaderamente están o en este momento están cerradas y no quieren recibir al Señor. Pero la verdad 다 추린 것 마냥 es porque verdaderamente no están aceptando al Señor. 다 무식한 사람이면 Pues la verdad, nosotros en este momento, pues a lo que está ocurriendo en esta iglesia, yo en este momento, pues yo la verdad, quitando hasta todo mi ser, todo hasta la piel, hasta mis huesos, la verdad, yo como persona no tengo nada. La verdad, yo ya soy una persona que... 욕 먹는 사람이 있으면 여기 있습니까? ¿Será que alguna persona, digan a una persona que en ese lugar que salió en la televisión y fue ofendido por la televisión? 다 당하고 있는데 Pero la verdad, yo aunque pienso con mis pensamientos, pues con el pensar, no creo que haya ninguno, y que no haya ninguno, no creo que haya ninguno que pueda sentir lo mismo que yo siento, pues si todo el sufrimiento que he sufrido hasta ahora. 십자가에서 Pero la verdad es que el Señor, Él, la verdad, tomó también el ser colgado en la cruz, fue tomado como un ladrón, fue tomado como un asesino, 아주 가장 더러운 que verdaderamente fue tomado como la persona más sucia. O sea, quitaron todo de Él. Y también hasta quitaron su ropa y hasta pusieron. Y 그래서 마지막에 아버지여 la verdad, ¿qué dijo el Señor? Señor, Padre, toma mi espíritu. ¿Qué es lo que tiene Él en ese momento? ¿Tiene su honor de su nombre? 무엇입니까? 걸친 옷이 ¿Qué tiene? Si será que Él tiene algo que ponerse en su cuerpo? Él no tenía nada al estar en esa cruz. 다 뺏겼어요. O sea, 다 망가졌어요. todo lo que Él tenía todo en su posesión fue quitado de Él. Pero entonces Él que dijo, toma mi espíritu. 저는 이번에 Verdaderamente yo en estos momentos, 체험했습니다. lo he verdaderamente experimentado todo esto. Y yo también lo he dicho mucho a ustedes. Lo único que yo tengo vivo en mí es el Espíritu Santo. Él es Espíritu. Lo único que yo puedo llevarles a ustedes es el Espíritu. Y yo les dije, yo voy a seguir como el obispo con mi Espíritu, por medio del Espíritu. 진리라. Yo verdaderamente digo que la verdad es el hecho de que, ay Señor, recibe mi Espíritu. 앞서 De la misma forma, Esteban, en ese momento en que él verdaderamente no tenía ningún honor en sí. 내 영혼을 Y entonces él no tiene, él, ¿qué fue lo que dijo? 찬다해. Él, ¿qué fue lo que dijo? Señor, Padre, recibe mi espíritu. Y luego él acostó y durmió. 억울하고 힘들지만 한 La verdad, yo en esta mi vida, yo verdaderamente he tenido muchas dificultades. 이 Pero la verdad en este momento yo verdaderamente pienso que este es mi mejor pastoreo que yo he hecho en todos mis años siendo el obispo. No es el hecho de que yo estoy siendo orgulloso y estoy viniendo delante de ustedes, sino que verdaderamente estoy siendo humilde y tengo la esperanza en el Señor. 사람들 보세요. 얼굴이 시커매지만 나는 빛나지 Yo verdaderamente, miren ustedes, mírense si ustedes, aunque esas personas puedan verdaderamente estar, pues sus ojos, sus cara puede estar oscura, pero la verdad mi cara brilla, porque no es el hecho que yo sea orgulloso, sino que en mí que hay en el nombre de Jesús. Vamos a alabar en este momento.